8 de abril de 1943. 8.230 metros sobre Con, Francia. La máscara de oxígeno no podía ocultar la sonrisa burlona del Oberleutnant Ralph Ermichen mientras observaba las siluetas desganadas ascendiendo laboriosamente hacia su formación a través del cristalino dosel de su Focke-Wulf. 195. El veterano as de Hack de Schwader 26, de 26 años, estudió a los cazas americanos haciendo su debut en combate sobre la Europa ocupada. Los yanquis nos han enviado botellas de leche voladoras, transmitió a su compañero de ala. Incapaz de reprimir su risa ante la vista de los masivos Republic P-47 Thunderbolt luchando por ganar altitud debajo de ellos, 16 P-47C Thunderbolt del cuarto grupo de caza trepaban pesadamente hacia arriba en formación cerrada. Sus motores Pratt & Whitney R. 2800 Double Wasp de 2000 caballos de fuerza esforzándose contra sus 7 toneladas de peso. Para los pilotos alemanes acostumbrados a los esbeltos Spitfire y los ágiles cazas soviéticos, estas corpulentas máquinas americanas parecían casi cómicas. Fuselajes en forma de barril coronados con cabinas tipo invernadero, alas que parecían demasiado pequeñas para sus cuerpos masivos, hélices que empequeñecían cualquier cosa en el inventario de la Luftwaffe, lo que Ermichen no sabía, lo que ninguno de los pilotos alemanes que rondaban como lobos en lo alto podría haber imaginado. Era que estaban presenciando la llegada del arma que destruiría sistemáticamente el brazo de cazas de la Luftwaffe en 18 meses. Estas botellas de leche voladora se transformarían de objetos de burla en instrumentos de terror, sus 8 ametralladoras Browning convirtiéndose en el sonido más temido en los cielos alemanes. Las matemáticas de la destrucción ya estaban cargadas en esas anchas alas. 3.400 proyectiles de munición, una cadencia de fuego combinada de 6.000 disparos por minuto. Suficiente potencia de fuego concentrada para partir un Messerschmitt por la mitad en menos de 2 segundos. La transformación comenzó esa mañana de abril cuando el mayor Donald Blackeslee, comandante del 335º Escuadrón de Caza, avistó la formación alemana posicionándose para atacar. El veterano exmiembro del Escuadrón Águila, que se había transferido de los Spitfire de la RAF apenas semanas antes, comprendió lo que sus hombres aún no sabían, que sobrevivir en el P-47 requería abandonar todo lo que creían saber sobre combate aéreo. El Thunderbolt representaba una ruptura radical con la filosofía convencional de diseño de cazas. Mientras los alemanes habían perseguido interceptores ligeros optimizados para trepada y capacidad de giro, Republic Aviation había creado algo sin precedentes, un gigante de alta altitud que usaba masa, potencia y poder de fuego para redefinir las reglas de la guerra aérea. Entre los 56 pilotos americanos dispersos por el cielo francés esa mañana había hombres que se convertirían en leyendas, futuros ases cuyos nombres infundirían temor en los corazones de la Luftwaffe. Pero el 8 de abril de 1943, eran novatos en una máquina no probada, enfrentándose a la fuerza de cazas más experimentada del mundo. Los alemanes habían estado luchando continuamente desde 1939, con veteranos de Polonia, Francia, Gran Bretaña y Rusia. Los americanos habían estado en combate exactamente 0 días. Esta es la historia de cómo la lógica industrial derrotó a la brillantez táctica, cómo cantidad y calidad se fusionaron en una superioridad abrumadora, y cómo la risa de los pilotos alemanes se convirtió en terror cuando descubrieron lo que las ametralladoras Browning sincronizadas podían hacerle a un avión a 365 metros. El nacimiento de un monstruo, el Republic P-47 Thunderbolt, había surgido del pánico de junio de 1940. Mientras los cazas alemanes barrían Francia, Alexander Karbeli, el diseñador jefe de origen georgiano de Republic Aviation, recibió especificaciones urgentes del Cuerpo Aéreo del Ejército de Estados Unidos. Querían un interceptor de alta altitud capaz de igualar a los mejores de la Luftwaffe. Lo que Karbeli diseñó en cambio fue un monstruo que redefinió lo posible. Será un dinosaurio, admitió Karbeli a su equipo de diseño. Pero será un dinosaurio con buenas proporciones. El prototipo XP-47B que voló por primera vez el 6 de mayo de 1941 impactó a todos los que lo vieron. Con 4.490 kilogramos en vacío, pesaba un 65% más que su predecesor, el P-43 Lance. El masivo sistema turbocompresor, con su complejo ducto recorriendo el fuselaje trasero, le daba una apariencia casi embarazada. Los pilotos de prueba que se acercaban a él por primera vez invariablemente hacían la misma pregunta: ¿esta cosa realmente vuela? No solo volaba, volaba como nada más en altitud. El motor Pratt & Whitney R. 2800 Double Wasp, un radial de 18 cilindros que producía 2.000 caballos de fuerza, podía mantener plena potencia a 8.230 metros donde los cazas alemanes jadeaban por aire.
El turbocompresor, alimentado por gases de escape, entregaba rendimiento a nivel del mar en la estratosfera donde el aire era demasiado delgado para sobrealimentadores convencionales. Bautismo de fuego. El mayor Hubert Hap Zemke, comandante del 56º Grupo de Caza entrenando en Bridgeport, Connecticut, inicialmente despreciaba el avión. Su unidad perdió 18 pilotos y 41 aeronaves en accidentes de entrenamiento entre septiembre de 1942 y enero de 1943. El P-47 mató a más americanos en entrenamiento que alemanes en los primeros meses de combate, hacía trompos en el aterrizaje, se volteaba por el torque al despegar, y picaba con tal entusiasmo que los pilotos descubrieron la compresibilidad, sus controles se congelaban cuando ondas de choque se formaban en las alas. Pero quienes lo dominaron descubrieron algo extraordinario. El teniente Robert Johnson, un chico de granja de Oklahoma que se convertiría en uno de los principales ases de América con 27 victorias, describió su primer vuelo. Era como amarrarte a una locomotora. El poder era increíble. No lo volabas, lo apuntabas. Los primeros encuentros de combate en abril y mayo de 1943 confirmaron cada prejuicio alemán. Los P-47 no podían girar con los Focke-Wulf 190, no podían trepar con los Messerschmitt 109, no podían igualar su manejo ágil a altitudes medias. Los pilotos de la Luftwaffe desarrollaron rápidamente tácticas para explotar estas debilidades, atacando desde abajo donde los pesados Thunderbolt luchaban, forzando combates giratorios donde la agilidad importaba más que la potencia de fuego. Hauptmann Joseph Pips, Priller, oficial al mando de Jagdgeschwader 26, reportó al cuartel general después de su primer encuentro: el nuevo caza americano es carne de cañón. Vuela como un camión, gira como un tren de carga y trepa como una vaca preñada. Nuestros chicos los están llamando Indiene, gordos blancos pretendiendo ser guerreros. Las estadísticas parecían confirmar la confianza alemana. En su primer mes de operaciones, los grupos de caza americanos perdieron 14 Thunderbolt por solo 3 bajas alemanas confirmadas. La RAF, observando desde sus escuadrones de Spitfire, sugirió discretamente que los americanos podrían reconsiderar su elección de montura. Los pilotos británicos bromeaban que la mejor maniobra evasiva en un P-47 era desabrocharse y correr alrededor de la espaciosa cabina. El cambio de marea. Pero algo extraño estaba sucediendo en esos primeros encuentros que la inteligencia alemana no logró notar. Los P-47 derribados habían absorbido un castigo increíble antes de caer. Una aeronave regresó de una misión del 4 de mayo con 21 agujeros de cañón y más de 100 impactos de ametralladora. Daño que habría desintegrado un Messerschmitt o Spitfire. El masivo motor radial, careciendo de sistemas vulnerables de refrigeración, se sacudía impactos que habrían detenido en seco un caza refrigerado por líquido. Más significativamente, cuando los P-47 lograban poner sus armas en el objetivo, los resultados eran catastróficos. La batería de armas del Thunderbolt creaba una zona de convergencia de destrucción que los pilotos alemanes nunca habían experimentado. A diferencia de las armas de calibre de rifle de los cazas de principios de guerra o los cañones con munición limitada, el caza americano podía mantener fuego sostenido por más de 30 segundos, una eternidad en combate aéreo. La leyenda de Robert Johnson. El evento que comenzaría a cambiar las percepciones alemanas ocurrió el 26 de junio de 1943 sobre Évreux, Francia. Involucró al segundo teniente Robert S. Johnson del 61º Escuadrón de Caza y un encuentro que se volvería legendario en ambos lados del conflicto. La formación de Johnson de 8 P-47 regresaba del servicio de escolta cuando fueron emboscados por 16 Focke-Wulf 190 del segundo JG-26 liderados por Hauptmann Wilhelm Ferdinand Galland, hermano menor del famoso Adolf Galland. Los alemanes ejecutaron un ataque perfecto, picando desde el sol con abrumadora ventaja de velocidad. El Thunderbolt de Johnson, volando en la retaguardia de la formación, fue atrapado en el fuego cruzado de múltiples atacantes, recibiendo daño catastrófico en los primeros segundos de combate. 2 proyectiles de cañón de 20 milímetros explotaron sobre su aeronave. La cabina se hizo añicos, fluido hidráulico roció la cabina, la cubierta del motor fue arrancada, y fuego estalló detrás el panel de instrumentos. Johnson, herido en la nariz y pierna por metralla y fragmentos de bala, intentó lanzarse en paracaídas, pero descubrió que la cabina estaba atascada. Un proyectil de 20 milímetros había explotado en el riel de la cabina, soldándola. Estaba atrapado en una aeronave moribunda a 8.230 metros. Lo que sucedió después desafió cada suposición sobre tolerancia al daño en combate.
A pesar de no tener visibilidad frontal a través del parabrisas cubierto de aceite, un motor apenas funcionando que vibraba violentamente, y controles que respondían solo intermitentemente, Johnson logró nivelar la aeronave y apuntarla hacia Inglaterra. El P-47 continuó volando con daño que habría reducido cualquier otro caza a escombros cayendo. Entonces empeoró un Focke-Wulf 190 solitario, volado por un piloto desconocido del segundo. JG-26, descubrió al Thunderbolt lisiado cojeando hacia el canal a menos de 275 km por hora. La investigación histórica nunca ha identificado definitivamente a este piloto, aunque varios nombres han sido propuestos basándose en reportes de combate alemanes de ese día. Lo que siguió fue uno de los encuentros más extraordinarios en la historia de la guerra aérea. El piloto alemán se posicionó detrás del P-47 de Johnson y abrió fuego con sus 4 cañones de 20 mm y 2 ametralladoras de 13 mm. Johnson, incapaz de evadir, solo podía acurrucarse detrás de su placa de blindaje y rezar. El Thunderbolt absorbió toda la carga de munición de cañón, luego el alemán se reposicionó y disparó nuevamente. Esta vez solo con sus ametralladoras, la munición de cañón agotada, el piloto alemán se colocó al lado, mirando incrédulo el destrozo volador. Johnson podía ver su cara claramente, joven, rubio, su expresión cambiando de confianza a confusión a algo que se acercaba al miedo. El alemán se reposicionó y vació su munición restante de ametralladora en el Thunderbolt, aún así, volaba. Se colocó al lado nuevamente, sacudió la cabeza en aparente asombro, dio un saludo informal, y se alejó, presumiblemente sin munición. El P-47 de Johnson aterrizó en Manston con su motor fallando en la pista. El jefe de tripulación dejó de contar agujeros de bala después de llegar a 200. Un proyectil de cañón había explotado a centímetros de la cabeza de Johnson. Otro había detonado contra la placa de blindaje detrás de su asiento. El motor había recibido impactos directos. Los cables de control estaban parcialmente cortados. 3 de los 4 largueros principales, la columna vertebral estructural del fuselaje, estaban atravesados por disparos. Sin embargo, la aeronave lo había traído a casa. La revelación. La supervivencia de la aeronave de Johnson envió ondas de choque a través de ambas fuerzas aéreas. Los ingenieros americanos que estudiaron los restos se dieron cuenta de que habían subestimado su propia creación. La inteligencia alemana, recibiendo reportes de combate de la segunda sección de Jagdgeschwader 26, inicialmente se negó a creerlo. Ninguna aeronave podía absorber tanto castigo, pero el testimonio de múltiples pilotos confirmó lo imposible. El Thunderbolt había tomado todo lo que el mejor caza de la Luftwaffe podía entregar y sobrevivió. Para julio de 1943, los pilotos americanos estaban aprendiendo a explotar las verdaderas fortalezas del P-47. El teniente coronel Hubert Zemke, comandante del 56º Grupo de Caza, había descubierto el secreto a través de brutal ensayo y error: no gires con ellos. No trepes con ellos a baja altitud. Usa tu peso. Usa tu potencia. Usa tus armas. El peso masivo del Thunderbolt, inicialmente visto como una desventaja, se convirtió en un arma. En picada, nada podía alcanzarlo. Desde 9.140 metros, un P-47 podía alcanzar 885 km por hora, más rápido que cualquier caza alemán podía lograr, incluso en picada vertical. Esta velocidad podía convertirse en altitud en una trepada de zoom que dejaba a los cazas perseguidores indefensos atrás. El capitán Walker B. de Maurin, quien se convertiría en uno de los primeros ases americanos en Europa, desarrolló lo que se conoció como la táctica boom and zoom, golpear y alejarse, aunque los pilotos la llamaban la cacería del pavó del Thunderbolt, en lugar de involucrarse en peleas de perros tradicionales. Las formaciones de P-47 trepaban a 9.140 metros, más alto de lo que los cazas alemanes podían operar efectivamente. Cuando aparecían cazas de la Luftwaffe abajo, los Thunderbolt se volcaban invertidos y picaban, alcanzando velocidades que hacían imposible el tiro de desviación para los alemanes que se defendían. En el fondo de estas picadas, las pesadas ametralladoras americanas hablaban. Los pilotos alemanes que sobrevivieron lo describieron como enfrentar una pared de plomo. La potencia de fuego combinada creaba una zona impenetrable de destrucción. Las aeronaves atrapadas en este patrón de convergencia no solo caían, se desintegraban. La verdadera revelación del poder de fuego americano. La verdadera revelación de la potencia de fuego americana llegó durante la incursión dual del 17 de agosto de 1943 sobre Weinfurt y Regensburg,
la penetración más profunda en Alemania intentada hasta esa fecha. Esta misión demostraría tanto las limitaciones del P-47, su alcance incluso con tanques externos, como su efectividad aterradora cuando era empleado apropiadamente. El mayor David Chilin, liderando el 62º Escuadrón de Caza, encontró una formación de aeronaves destructoras Messerschmitt 110 posicionándose para atacar B-17 con su pesado armamento de cañones y cohetes. Los cazas alemanes bimotores, fuertemente armados pero menos maniobrables, eran los asesinos de bombarderos especializados de la Luftwaffe. El vuelo de 4 Thunderbolt de Chilin rodó en su picada de ataque desde 8.534 metros. Unteroffizier Erich Roth, un artillero en uno de los MiG-110 que sobrevivió, relató más tarde en un interrogatorio de prisionero de guerra: los cazas americanos bajaron como martillos del cielo. Abrí fuego a 800 metros. Buenos impactos. Los vi golpear el ala del caza. El P-47 ni siquiera se tambaleó. Luego él disparó. La aeronave frente a nosotros simplemente se desarmó. No fue derribada, destruida. Alas separadas del fuselaje, cola seccionada, el compartimento de la tripulación convertido en confeti metálico. En 2 segundos, un 110 se convirtió en nada. 8 Messerschmitt 110 fueron destruidos en menos de un minuto. Los pilotos alemanes nunca habían experimentado tal potencia de fuego concentrada. Cada P-47 llevaba 425 proyectiles por arma, 3.400 proyectiles en total, pesando casi 408 kilogramos. A distancia de convergencia, típicamente configurada a 274 metros, todas las trayectorias balísticas de las 8 armas se intersectaban en una zona de aproximadamente 1,8 metros de diámetro. Cualquier cosa en esa zona enfrentaba 100 proyectiles por segundo, cada uno viajando a 884 metros por segundo. La munición en sí era una revelación de la capacidad industrial americana. Mientras los cazas alemanes luchaban con munición limitada de cañón, típicamente 120 a 200 proyectiles para un arma de 20 milímetros, los pilotos americanos podían mantener fuego por más de medio minuto. La carga de combate estándar mezclaba munición perforante incendiaria trazadora y bola estándar en patrones diseñados para destruir e incendiar. El teniente coronel Francis Gaby Gabreski, quien se convertiría en el principal as americano en Europa con 28 victorias, describió el efecto: cuando los golpeas con las 8, no solo caen, explotan. Vi un 109 literalmente cortado por la mitad, la cola cayendo en una dirección, la nariz y alas en otra. El piloto nunca supo que lo golpeó. Las palabras de Priller. En marzo de 1945, Oberst Joseph Priller, el mismo piloto que había burlado a los P-47 como vacas preñadas 2 años antes, fue entrevistado por oficiales de propaganda alemanes buscando elevar la moral. Su declaración, considerada demasiado desmoralizadora para publicación, reveló la transformación completa en actitudes alemanas. El Thunderbolt es el mejor cazabombardero jamás construido. Su potencia de fuego no tiene precedentes, armas que nunca se atascan, nunca se sobrecalientan, nunca se quedan sin munición en combate normal. Lleva bombas como un bombardero mediano, dispara cohetes como artillería, y pelea como un caza cuando es necesario. Pero más allá de la máquina está lo que representa: producción americana ilimitada. Pierden 10, construyen 20. Perdemos 1, se fue para siempre. Sus pilotos llegan mejor entrenados que nuestros instructores. Tienen combustible para entrenamiento, munición para práctica, repuestos para todo. No tenemos nada excepto coraje. Y coraje sin recursos es solo derrota retrasada. Nos reímos de ellos en 1943. No nos estamos riendo ahora. Cuando escuchas esas armas, sabes que la muerte ha venido llamando. El sonido nos persigue, mecánico, preciso, imparable. Como todo americano, se trata de superioridad material abrumadora. No nos vencieron a través de mejores tácticas o pilotos más valientes. Nos enterraron bajo una avalancha de acero y plomo. Para abril de 1945, la Luftwaffe existía mayormente en papel. Escaseces de combustible aterraban la mayoría de aeronaves. Pilotos experimentados estaban muertos o capturados. Los aeródromos eran ruinas llenas de cráteres. Pero incluso con aeronaves y combustible, los pilotos alemanes enfrentaban una ecuación imposible.
Atacar significaba enfrentar formaciones de P-47 que poseían cada altitud desde nivel del suelo hasta 12.190 metros. Feldwebel Klaus Bretschneider, uno de los últimos pilotos alemanes entrenados en 1945, voló exactamente una misión de combate antes de que la guerra terminara. Su encuentro con P-47 sobre Leipzig duró 12 segundos. Los vi picando desde arriba, 4 Thunderbolt en formación perfecta. Intenté girar, pero eran demasiado rápidos. El líder disparó desde 500 metros. Mi aeronave se sacudió como si fuera golpeada por mazos. El motor explotó, el ala se separó. Apenas escapé. En el paracaídas, los vi destruir toda mi Staffel. 6 cazas desaparecidos en menos de un minuto. El cielo llovió aluminio ardiendo y cuerpos. El impacto psicológico fue completo. Los pilotos alemanes desarrollaron lo que los oficiales médicos llamaban fiebre de jabo, síntomas físicos de estrés apareciendo cuando se reportaban Thunderbolt en el área. Veteranos que habían enfrentado Spitfire y Hurricane sin miedo se volvían físicamente enfermos antes de misiones contra Pi-47. Para abril de 1945, la Luftwaffe existía mayormente en papel. Escaseces de combustible aterraban la mayoría de aeronaves. Pilotos experimentados estaban muertos o capturados. Los aeródromos eran ruinas llenas de cráteres. Pero incluso con aeronaves y combustible, los pilotos alemanes enfrentaban una ecuación imposible. Atacar significaba enfrentar formaciones de P-47 que poseían cada altitud desde nivel del suelo hasta 12.190 metros. Feldwebel Klaus Bretschneider, uno de los últimos pilotos alemanes entrenados en 1945, voló exactamente una misión de combate antes de que la guerra terminara. Su encuentro con Pi-47 sobre Leipzig duró 12 segundos. Los vi picando desde arriba, 4 Thunderbolt en formación perfecta. Intenté girar, pero eran demasiado rápidos. El líder disparó desde 500 metros. Mi aeronave se sacudió como si fuera golpeada por mazos. El motor explotó, el ala se separó. Apenas escapé. En el paracaídas, los vi destruir toda mi Staffel. 6 cazas desaparecidos en menos de un minuto. El cielo llovió aluminio ardiendo y cuerpos. El impacto psicológico fue completo. Los pilotos alemanes desarrollaron lo que los oficiales médicos llamaban fiebre de jabo, síntomas físicos de estrés apareciendo cuando se reportaban Thunderbolt en el área. Veteranos que habían enfrentado Spitfire y Hurricane sin miedo se volvían físicamente enfermos antes de misiones contra Pi-47. En el centro de interrogación de la Luftwaffe en Oberursel, pilotos aliados capturados eran interrogados por inteligencia alemana. Los registros capturados en 1945 revelaron evaluaciones alemanas de aeronaves aliadas. El archivo sobre el P-47, actualizado continuamente a través de la guerra, mostró la reversión completa de opinión. Abril de 1943. Caza grande, no maniobrable. Inferior a tipos alemanes en todos los parámetros de rendimiento excepto velocidad de picada. Armamento de ametralladora insuficiente contra cazas armados con cañón. Evaluación, amenaza mínima. Diciembre de 1943. Rendimiento excepcional a gran altitud. Fuerza estructural extrema. Potencia de fuego cada vez más problemática. Pilotos mostrando tácticas mejoradas. Evaluación, amenaza significativa sobre 7.620 metros. Junio de 1944. Cazabombardero dominante. Superior a todos los tipos alemanes sobre 6.096 metros. Potencia de fuego devastadora contra todos los tipos de objetivo. Fuerza estructural hace el derribo extremadamente difícil. Evaluación, amenaza crítica en todas las altitudes. Marzo de 1945. Mejor cazabombardero de la guerra. Combinación de potencia de fuego, durabilidad y rendimiento sin igual. Calidad de piloto excepcional. Evaluación, insuperable en enfrentamiento directo. En 1985, en una reunión de pilotos de caza alemanes y americanos en Phoenix, Arizona, antiguos adversarios se encontraron en paz. General Leutnant Adolf Galland, ex jefe del brazo de cazas de la Luftwaffe, fue preguntado sobre el P-47. Su respuesta, grabada en vídeo, capturó la transformación completa. Cometimos un terrible error en 1943.
Vimos este caza grande y pesado y nos reímos. Los americanos no entienden combate aéreo, dijimos. Construyeron un bombardero y lo llamaron caza. Éramos nosotros quienes no entendíamos. Los americanos no intentaron construir un caza europeo. Construyeron uno americano, diseñado alrededor de producción, potencia de fuego y supervivencia. Entendieron que en una guerra de desgaste, el avión que podía tomar castigo y entregar potencia de fuego devastadora ganaría. Tenían razón. La primera vez que volé un Pi-47 capturado después de la guerra, entendí todo. El poder era increíble. Trepaba como si estuviera cayendo hacia arriba. La cabina era cómoda. La visibilidad excelente. Los controles precisos. Era una aeronave de piloto envuelta en blindaje. Pero lo que realmente me impresionó fue darme cuenta de que América construyó más de 15.000 de estas máquinas complejas mientras peleaba una guerra de 2 océanos. Cada una requería un motor más complejo que cualquier cosa que Alemania produjo. Sin embargo, las construyeron más rápido de lo que podíamos construir cazas simples. Ahí fue cuando supe que nunca tuvimos oportunidad. Esas armas, las llamábamos el piano de Roosevelt por el sonido que hacían. Una vez que escuchabas ese sonido, nunca lo olvidabas. Muchos de mis amigos lo escucharon por última vez. El Pi-47 no solo derrotó a la Luftwaffe, la destruyó. La filosofía del diseño. El diseño del Pi-47 representaba la filosofía industrial americana perfectamente, ingeniería de fuerza bruta respaldada por recursos ilimitados. Cada componente estaba sobredimensionado, sobrepotenciado y sobreingeniado. Los largueros del ala podían soportar 18.144 kilogramos, 3 veces el peso cargado de la aeronave. El montaje del motor podía resistir fuerzas de 12 gramos. Los cables de control estaban duplicados a través de toda la aeronave con sistemas de respaldo automáticos. El sistema de alimentación de munición solo era una maravilla de ingeniería. 8 cajas de munición separadas, cada una sosteniendo 425 proyectiles, alimentaban a través de motores de impulso eléctrico para prevenir atascos durante maniobras de alta gravedad. Las armas estaban calentadas eléctricamente para prevenir congelamiento en altitud. Cada arma tenía su propio mecanismo de carga y podía ser individualmente sincronizada. La convergencia era ajustable de 137 a 366 metros, permitiendo a los pilotos optimizar para su rango de enfrentamiento preferido. El debate de calidad versus cantidad. Incluso después de la guerra, algunos veteranos alemanes mantenían que el P-47 ganó a través de cantidad, no calidad. Que los cazas alemanes eran técnicamente superiores pero abrumados por números. Los registros de combate cuentan una historia diferente. En enfrentamientos donde los números eran iguales, los P-47 prevalecían consistentemente. El armamento de ametralladora pesada, descartado como inferior a cañones, demostró ser más efectivo en combate real. Análisis de película de cámara de armas reveló por qué. Los proyectiles de cañón, mientras individualmente más destructivos, requerían puntería precisa y tenían munición limitada, típicamente 120 a 200 proyectiles en total. Las armas del P-47 creaban una nube de probabilidad de balas que garantizaba impactos incluso con puntería imperfecta. En rangos típicos de enfrentamiento, una ráfaga de 2 segundos ponía al menos 20 proyectiles en un objetivo del tamaño de un caza, suficiente para asegurar destrucción. La munición misma era superior. Los proyectiles americanos perforantes incendiarios calibre 50 usaban una espoleta de acción retardada que aseguraba penetración antes de detonación. El compuesto incendiario quemaba a 1649 grados, suficientemente caliente para incendiar estructura de aluminio. Los proyectiles alemanes de 20 milímetros, mientras más pesados, a menudo explotaban al contacto superficial, causando daño espectacular pero a veces superficial. El legado. El P-47 Thunderbolt permanece como el caza monomotor de pistón más pesado jamás producido en masa. Su peso vacío de 4.536 kilogramos excedía el peso bruto de algunos cazas bimotores. Su motor producía más poder que formaciones enteras de bombarderos de la guerra anterior. Sus armas entregaban más potencia de fuego que un escuadrón de infantería. Sin embargo, fue construido por miles, volado por chicos apenas salidos de secundaria, y mantenido bajo condiciones de combate por mecánicos que aprendieron su oficio en semanas. La transformación de opinión alemana de burla a terror tomó menos de 2 años. En ese tiempo,
La botella de leche voladora se convirtió en la aeronave más temida en la experiencia de la Luftwaffe. Veteranos que habían enfrentado Spitfire, Hurricane y Jacks soviéticos sin inmutarse hablaban de P-47 en tonos bajos décadas después de la guerra. El museo. En el Museo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Dayton, Ohio, un P-47 de restaurado se sienta entre otros cazas legendarios. Su placa lista especificaciones y honores de batalla, pero la historia real es contada por una pequeña vitrina conteniendo casquillos calibre 50 gastados y una tira de película de cámara de armas mostrando un Focke-Wulf 190 desintegrándose bajo fuego. Debajo del display hay una cita de un piloto alemán sin nombre tomada de un reporte de interrogación de 1945. Nos reímos cuando los vimos por primera vez, cazas americanos gordos y feos que no podían girar, no podían trepar, no podían pelear. Dejamos de reírnos cuando nos dimos cuenta de que no necesitaban girar o trepar. Simplemente apuntaban esas armas a ti y dejabas de existir. La risa murió con nuestros camaradas. El P-47 Thunderbolt entró en combate como un objeto de burla y terminó la guerra como un instrumento de aniquilación. En el medio, 8 ametralladoras Browning sincronizadas reescribieron las reglas de la guerra aérea y enterraron a la Luftwaffe bajo una avalancha de plomo. Los pilotos alemanes se habían reído del desgarbado caza americano en abril de 1943. Para mayo de 1945, no quedaban pilotos alemanes para reír. El trueno había hablado, y el cielo pertenecía a América. Fin.